ciertos mecanismos o técnicas psicológicas para lograr el equilibrio emocional. Mi hermana lo hacía escondido mío porque nunca delante mío dijo nada de cartas ni nada, porque yo no sé, a nosotros no nos gusta eso. Y la señora lo consultaba a él por medio de astrología, haciéndole rituales y todo eso. Él decide secuestrarla para sacarle la plata al marido. A las 6 de la tarde recibí una llamada vía telefónica que habían llamado al esposo de Catalina manifestando de que se encontraba secuestrada y que por ella pedían una cantidad significativa de dinero. Ella era una potencial víctima de secuestro. Pues por su capacidad económica, tanto de ella como de su familia. Nada, se desconocía el paradero, se dejaron de hacer las llamadas, entonces pues había mucha preocupación sobre la suerte de esta señora. Soy Juan Carlos Acevedo, director de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación. La interceptación del teléfono no nos daba ubicación exacta del sitio. Misterio total, porque no se sabía absolutamente nada. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Hay dolores que no tienen nombre. Cuando un cónyuge pierde a su compañero o compañera, es viudo o viuda. El hijo que se queda sin padres es huérfano. Pero, ¿por qué no existe una palabra para denominar a aquellos padres que experimentan el intenso dolor de perder a un hijo? En Colombia hay miles de esos casos. Y una de esas adoloridas madres se llama Catalina Ballesteros. A su hija, también llamada Catalina, de 48 años, se le cruzó la muerte de la mano de un amigo en octubre del 2013. Así como hay crímenes casi perfectos que retan a las autoridades y a la justicia, hay otros que llaman la atención por razones contrarias, porque son perpetrados por novatos, poco experimentados, que dejan muchas pistas. Este es uno de esos casos. Esta noche Paola Rojas nos cuenta la historia de un crimen imperfecto.
Catalina era oriunda de Nariño, este pequeño corregimiento en el departamento de Córdoba a orillas del río Sinú, de donde salió a los 17 años rumbo a Bogotá, en busca de un mejor futuro. Y lo encontró. Catalina era abogada, madre de una niña de 8 años y tenía un matrimonio casi perfecto. Para muchos era la vida ideal. Buena hermana, buena esposa, buena madre, buena hija. Mi hermana, un gran ser humano, una persona con unas condiciones humanas impresionantes. Uno se aterraba de la bondad de ella, la sencillez de ella, la alegría. Haroldo Ballesteros era su hermano mayor. Yo era el respaldo de ella, yo era el que prácticamente estaba ahí como protector de mis hermanas. Desde joven se caracterizó por ser una mujer de muchos amigos. Yo salía con ella y le decían, pero mija, deja, yo me voy, yo te dejo, porque tú entras a todas las casas a saludar. Amistades que durante años cultivó, incluso cuando se radicó en Bogotá. Ella era muy amiguera, porque ella muy amable, muy querida ya. Pero fue justamente la facilidad a la hora de hacer amigos la que, sin querer, la llevaría a encontrar la muerte. En el año 2008, a través de una amiga, Catalina vio por primera vez un mundo desconocido para ella, el esoterismo. Nos hicimos buenos amigos gracias a la necesidad que ella tenía de tener una persona que la escuchara y que de pronto la aconsejara. Johan Alberto Ruz era un reconocido astrólogo y angeólogo del municipio de Magangué, en Bolívar, y durante varios años fue un gran amigo de Catalina. Me contaba sus problemas, hablábamos, le enseñaba meditación o ciertos mecanismos o técnicas psicológicas para lograr el equilibrio emocional. Un equilibrio emocional que al parecer buscaba con ansias Catalina y que encontró en Johan, gracias a su don para comunicarse con los ángeles. Mi hermana lo hacía escondido mío porque nunca delante mío dijo nada de cartas ni nada. Porque yo no sé, a nosotros no nos gusta eso. Ruth Marina Díaz era hermana de Catalina, la más cercana a ella. No sé, ella, de verdad que no sé. Si ella alguna vez le comentó que de pronto estuviera asistiendo donde algún guía espiritual, alguien que le hablara, que fue un consejero básicamente. No, ella nunca me habló de eso. Jamás. Ella hablaba mucho conmigo, pero nunca me comentó eso. Era una persona muy católica, una persona muy creyente. Por lo que mantuvo en silencio su amistad con Johan. Durante varios años, Catalina frecuentó a Johan. Y de hecho, nos veíamos hasta en estaciones de Transmilenio cuando el tiempo era muy apremiante. Javier Andrés Tafur era el mejor amigo de Johan.
Desde que empezó a nacer la amistad entre nosotros, o sea, fuimos muy amigos, sinceramente. Tan buenos amigos que me consideraba que era su hermano mayor, porque fui quien le abrió a él partida y la posibilidad de viajar a otra ciudad, salir de Magangué. Vivían juntos, viajaban juntos y por supuesto sabían todo el uno del otro. Así Javier conoció de la existencia de Catalina. La señora lo consultaba a él por medio de astrología, haciéndole rituales y todo eso. Incluso los secretos que ella inocentemente le confiaba a Johan, creyendo que su amistad era real. La señora Catalina le había dicho que el esposo iba a comprar una finca en Norica, Córdoba. Y él le dijo que él iba a colaborar con eso para que todo saliera bien. Un negocio millonario para el que Catalina y su esposo habían ahorrado durante años. Cuando nos dijo, ay, que la vamos a inaugurar, que vamos a comprar un ganado para meterla y todo eso. Y al escuchar sobre este negocio, una idea surgió en Johan. Él decide secuestrarla para sacarle la plata al marido. ¿Qué le dice usted en ese momento a Johan? En el momento yo le digo que yo no estaba de acuerdo con eso, porque yo no quería conseguir dinero por medio de otra cuestión o plata sucia. Plata sucia que a Johan lo hizo olvidar su lazo de amistad y confianza con Catalina. Así que el 31 de octubre de 2013, Johan puso en marcha su plan y citó a Catalina en su apartamento, en la localidad de Suba, al occidente de Bogotá, donde vivía junto a Javier. Ella dijo que iba para una cita, pero yo no le entendí qué cita, si era cita médica o qué. No le presté atención. Él recibe la llamada para que la esperara ahí en el centro comercial Centro Suba. Cuando yo estoy en la panadería, yo veo que él pasa con la señora. Como a eso de los 5 minutos que ellos entran, yo llego al apartamento. Ya él está con la señora en la habitación, con la señora Catalina. Supongo que hablando con él por medio de lo que él sabe, de la astrología. Después él sale, prepara un jugo, tritura unas pastas. Y como pasado un minuto más o menos, sale con el vaso y me dice que ya le había dado de tomar el jugo a la señora. Como al mediodía le marqué al celular, nada apagado. Como a las 2 de la tarde me entró un mensaje diciéndome que el celular ya estaba prendido y así fue, yo la llamé. Y me contestó una persona, o sea, un hombre me contestó, dijo aló, y me colgó de una vez. Yo dije, pero si ese es el teléfono de mi hermana, se lo robaron, dije yo entre mí. Ruth estaba lejos de imaginar que su hermana permanecía dopada, secuestrada por su gran amigo Johan. Llegué sobre las 4 y llegó mi hijo del colegio. Me dijo, mamá, llamó Dallito que la mamá no la fue a recoger. El hecho de que Catalina no fuera por su hija al colegio prendió las alarmas de inmediato en Ruth. Listo, yo me senté en la mecedora y dije, algo le pasó a mi hermana. A eso de las 2, más o menos, 2 de la tarde, él me dice que llame al señor Gary, o sea, al esposo de la señora Catalina. Me dice que lo llame y que le diga que ya tengo a la señora detenida y que necesitaba 3 millones de pesos y que me hiciera pasar por el alias El Mono. No sé qué me pasó, me dejé llevar por la ambición.
Pero más que ambición, Johan y Javier se dejaron llevar por su instinto criminal. Lo llaman a él del mismo celular de ella. Él pensaba que era su esposa porque él la tiene como negra. Javier usó el mismo celular de Catalina para pedir plata por su rescate. Entonces él contestó y dijo, aló, mire, es de parte de su esposa, la tenemos secuestrada. El señor Gary me dice que no tiene plata, entonces yo le digo que pues que no sé cómo ir a hacer, que no sabía cómo iba a hacer, pero necesitaba la plata. Ese señor quedó pálido y quedó todo ahí quietecito. La angustia se apoderó de toda la familia de Catalina. Tipo 5:30 para 6 de la tarde, recibí una llamada vía telefónica manifestándome que habían llamado al esposo de Catalina, manifestando de que se encontraba secuestrada y que por ella pedían una cantidad significativa de dinero. Quisiera despertar, saber que nada de eso está ocurriendo o que algún día mi hija va a llegar. Este era el anhelo de toda la familia Ballesteros. Nuevamente él ve que la señora se levanta. El sedante no estaba haciendo efecto en ella. Él sale, le da otro vaso de jugo con otras dosis de las mismas pastas. Y la niña preocupada, tía, son las 6, mi mamá no llega, a las 7, mi mamá no llega. Y yo, no te preocupes, mi amor, que tu mamá va a llegar. En cambio, llegaban más llamadas. Llamaron otra vez como a las 7 de la noche, que necesitaban 3 millones o mataban a Catalina. Y esta fue una de las primeras llamadas que recibió la familia de Catalina. Pero es que en el momento me es difícil conseguir, estoy buscando la plata, ¿sí? No es tan fácil. Después que otros 3 para 6. Y después le dijeron que para el lunes a primera hora tuviera los 100 millones. 100 millones de pesos a cambio de entregarla con vida. Si ellos no daban ese dinero, la vida de Catalina corría peligro, tanto la vida de ella como la de su hija, sus hermanos y los suegros de ella. Yo diría que es uno de los peores momentos que yo he vivido en mi vida. Una cosa que le genera mucha incertidumbre, mucho dolor, mucha impotencia de no poder hacer nada. Al siguiente día, el 1 de noviembre de 2013, el caso del secuestro de Catalina llegó al Gaula de Bogotá. Estamos en la calle de Suba, pasando la Gravita, todo sin novedad especial. Este caso me sensibilizó mucho. La verdad, uno con los investigadores termina volviéndose parte del dolor de esa familia. El coronel Luis Enrique Sánchez fue el encargado de manejar el caso de Catalina. Por lo que pudimos establecer, efectivamente nos dimos cuenta que ella era una potencial víctima de secuestro, pues por su capacidad económica, tanto de ella como de su familia. La mayoría de la familia de ellos son abogados, entonces por lo mismo tanto pues tenían buena condición económica.
Ya nosotros empezamos pues a asesorar al señor Garis con respecto a las llamadas extorsivas y pues a hacer la respectiva asesoría en cuanto a la negociación. Pero pues éramos nosotros los que lo orientamos a él en cuanto a lo que tenía que decir en las llamadas. Así que por orientación del Gaula, la familia hizo una primera consignación de 3 millones de pesos. Sin embargo, Johan y Javier, inexpertos, cometieron un grave error. Alias en mono dio el nombre y la cédula a quien se tenían que hacer los giros y correspondían a Javier Andrés Tafur Narváez. Javier, sin querer, reveló su nombre real, sin imaginar que el Gaula ya estaba a bordo en la investigación. ¿Ustedes inmediatamente rastrean ese nombre? ¿De quién se trata? Sí, era una persona que vivía en Magangué y al verificar también tenía unas direcciones en la ciudad de Cartagena. Datos que no permitían aún saber la ubicación de Catalina, pero importantes para ir perfilando a su supuesto captor. Esta persona tenía un perfil de trabajo como farmacéutica. Y hubo un error más. Curiosamente, las llamadas que hacía Javier eran desde el mismo teléfono celular de Catalina. Y definitivamente, pues estos delincuentes inexpertos en lo que estaban haciendo y un total error. Juan Carlos Acevedo fue el fiscal que manejó el caso. Se busca interceptación de ese número celular, la interceptación del número celular de la señora para establecer en dónde se encontraba la ubicación. Pero interceptar una línea telefónica no es un procedimiento rápido, ni mucho menos fácil. Eran llamadas muy cortas, como en el sector donde se realizaban había muchas antenas, entonces se dificultaba un poco el rastreo de estas. Así que con el pasar de los días, la angustia aumentaba. Nos quedamos hoy llorando, esperando a mi hermana, y yo me asomaba en la ventana, me iba a la otra sala, a la otra pieza y decía, mi hermana va a aparecer, mi hermana va a aparecer. Y nada. Y Johan y Javier seguían extorsionando a la familia de Catalina. En el momento me es difícil conseguir, estoy buscando la plata, no es tan fácil. Créame, el único que trabaja soy yo. 3 millones de pesos le hicimos. 3 millones de pesos. Exigían los 100 millones con los que Catalina y su esposo iban a comprar la finca Lorica. Misterio total, porque no se sabía absolutamente nada. La interceptación del teléfono no nos daba ubicación exacta del sitio. Es misterio. Un misterio que 4 días después, el 4 de noviembre de 2013, parecía estar a punto de resolverse. Pues se dificultaban un poco, pero logramos establecer que efectivamente las llamadas se realizaban aquí, desde el barrio del Rubi, en la localidad de Suba. Por primera vez, los investigadores tenían una posible ubicación. En este barrio, en una de las localidades más grandes de Bogotá, podía estar Catalina. Aquí no se hicieron labores de vecindario, pues porque nos daba temor que los secuestradores se enteraran y corría peligro pues la vida de ella. Solo labores técnicas. La mejor manera, aunque la más demorada, era revisando una por una todas las cámaras de seguridad del barrio. Pero hallar información útil en las cámaras fue más rápido de lo que imaginaron. Y un día después encontraron esto. La prueba reina. El supuesto mejor amigo de Catalina le puso precio a su vida y un video se convirtió en una prueba muy importante en la investigación. Estaba claro que Catalina había entrado a esa casa acompañada de su amigo, pero permanecía allí. No se vayan.
Catalina Ballesteros desapareció misteriosamente en octubre del 2013. Su familia la buscó con preocupación mientras llegaban llamadas de un hombre diciendo que la tenía secuestrada y pidiendo dinero por su vida. Las autoridades tenían un rastro, un video en el que ella aparece entrando a una casa de la que no se sabe si salió o no. Pero un macabro hallazgo cambia por completo la investigación. Así continúa esta historia de Paola Rojas, Crimen Imperfecto. El 4 de noviembre de 2013, 4 días después de la desaparición de Catalina Ballesteros, los investigadores del Gaula encontraron la primera pista contundente sobre su posible paradero. Sí, efectivamente la señora había ingresado el día 31 de octubre al lugar con 2 sujetos. Los investigadores descubrieron que Catalina podía encontrarse en esta casa azul. Iniciamos las labores investigativas y queríamos establecer si en algún momento ingresaban alimentos o medicamentos para la señora. O sea, si había algún tipo de movimiento sospechoso. Sí, si se presentaba algún movimiento extraño, algo que de pronto nos pudiera dar algún indicio de posible sitio de cautiverio de ella. Paralelamente, las llamadas extorsivas en ese momento se incrementaron. Por eso, pásemela. Deme señales de vida que yo voy a... Pásemela, por favor, pásemela. ¿La tiene dopada? Incluso ellos grabaron un audio y llamaron al esposo. Al fondo se escuchaba un gemido como si fuera una mujer. Ellos le manifestaron que no se la podían pasar que porque se encontraba sedada. Y hubo un detalle más en los videos. Al día siguiente de esta casa salieron 2 sujetos. Al rato volvieron con unas tablas y otros elementos, las descargaron y posteriormente las ingresaron. Después ya regresó el mismo vehículo que había dejado las tablas, como a la 1:30. Estos individuos sacan una especie como de cajón y lo ingresan otra vez al vehículo y se lo llevan. Como envuelto dentro de unas bolsas o algo así. De inmediato surgieron varias preguntas en los investigadores. ¿Qué habría dentro del cajón? ¿Qué relación tendría esto con el secuestro de Catalina? Doctor, ¿y por qué no, si ya tenían esa posible dirección, por qué no ir directamente hasta la casa? ¿Qué se los impedía? No, porque aquí es muy importante preservar la vida y hay que realizar este tipo de operaciones de rescate. Necesitan planeación, necesitan previamente haber hecho una verificación de las residencias. Verificación que se hacía día y noche por parte de los hombres del Gaula. Sin éxito, porque nadie se veía entrar o salir de la casa. Y mientras esto ocurría, nueva información apareció. Se nos acerca una fuente no formal que más o menos nos comienza a indicar hacia dónde nos teníamos que dirigir y esta persona nos manifiesta que esta persona viajó a Cartagena. La persona a la que se refiere el fiscal es Javier Andrés Tafur. Una llamada anónima confirmó no solo que sí vivía en esta casa, sino que 2 días antes había salido de la ciudad. Se le consultan a todas las aerolíneas que viajan a Cartagena y en una nos señalan que el señor Javier Tafur había comprado un tiquete y había viajado a Cartagena efectivamente. Y mientras tanto de Catalina no se sabía nada, doctor. No. Ellos nunca dieron indicios de vida. Nada, se desconocía el paradero, se dejaron de hacer las llamadas, entonces pues había mucha preocupación sobre la suerte de esta señora. ¿Cómo la transportó? ¿Cómo hizo? ¿Será que la tenía en Bogotá?
o la tenía en Cartagena. ¿Por qué viaja a Cartagena? Era la pregunta. Y mientras en su casa todos esperaban noticias de Catalina y los investigadores trataban de ubicar a Javier Andrés Tafur en Cartagena, el 7 de noviembre, 7 días después de la desaparición de Catalina, los medios de comunicación despertaron al país con esta noticia. La mujer que fue hallada dentro de un cajón artesanal en un canal del norte de Bogotá. Cata, ¿ya se conoce la identidad de la mujer? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Aún no hay datos preliminares sobre su identidad. Tampoco se ha recibido solicitud por parte de ninguna persona para adelantar un proceso de identificación. Es decir, que nadie se ha acercado a preguntar si esta mujer podría ser familiar. Eso fue, mejor dicho, un susto para las personas que estábamos aquí alrededor. Ricardo Alape, el vigilante de un condominio a las afueras de Bogotá, fue quien hizo el macabro hallazgo. No, ese día iba pasando por acá y había llovido en la noche anterior y vi un cajón rústico de esas tablas burras que llaman. Un cajón similar al que vieron los investigadores en este video de la cámara de seguridad ubicada frente a la casa de Javier Tafur. Ahí vimos el cuerpo, entonces fue para darnos cuenta que era una persona porque se veía la tela, se veían como los dedos de los pies. Cuando los forenses llegaron a la zona, la escena era aterradora. En el momento que encontramos el cuerpo estaba totalmente irreconocible, deforme y en alto estado de descomposición. Yo venía entrando al apartamento cuando escuché la noticia al mediodía. Cuando me dijeron que tenía ropa de estudio jefe porque ella su ropa era de estudio jefe. Yo decía, esa va a ser mi hermana. Al parecer sería una mujer entre los 30 y los 35 años de clase media. Una cosita que nos aliviaba a nosotros que no fuera nuestra hermana era el tema de que los medios decían que era una persona aproximadamente una edad de 32 a 35 años y ya mi hermana estaba en los 50 años. ¿Había algo, doctor, que los llevara a pensar que Catalina podía estar muerta? Pues no se sospechaba porque no aparecía ninguna información que nos hiciera pensar en eso y uno siempre supone que la persona está viva, ¿no? Y como todavía estaba latente la exigencia de 100 millones para su liberación, pues se suponía que estaba viva. Pero la esperanza para la familia y las autoridades duró muy poco. Un día después de hallado el cuerpo en un caño al norte de Bogotá, la Fiscalía conoció el resultado de los análisis de medicina legal, en los que confirmaba que efectivamente se trataba de Catalina Díaz Ballesteros. Según los médicos forenses, la mujer había muerto por asfixia mecánica. Y ahí era mi hermana. Esa era ella, la que estaba tirada en esas bolsas negras. Esa gente no sabe el daño que nos hicieron. ¿Pero por qué Johan y Javier mataron a Catalina? ¿En qué momento sus planes de secuestro se transformaron en homicidio? Entonces ya no estamos en presencia de un delito de secuestro, sino también ya estamos en presencia de un homicidio y de un homicidio agravado. Mientras los investigadores buscaban hotel por hotel en Cartagena para ver si en alguno aparecía registrado Javier Andrés Tafur, estos dos amigos gozaban así en las playas de Cartagena, gastando los 3 millones iniciales que consignó Garis por la liberación de su esposa.
Nuestros investigadores ya tenían la decadactilar, ya tenían una descripción, ya tenían una fotografía de esta persona. Efectivamente lo observan saliendo de un café internet y es retenido. El 12 de noviembre de 2013, Javier Andrés Tafur fue capturado en Cartagena y trasladado inmediatamente a la cárcel Modelo de Bogotá. Se le hace una requisa y se le encuentra el celular de la víctima. El mismo celular desde el cual presionaron durante una semana a la familia de Catalina y les hicieron creer que estaba viva. Yo sabía que en cualquier momento me capturaban. Yo eso sí lo sabía y lo sostengo. Yo sabía que en cualquier momento a mí me podían capturar. Más que todo por las llamadas. Pero con la captura de Javier, el caso aún no estaba resuelto. Continuaba el misterio. Solamente teníamos un capturado con un celular, un capturado que no informaba nada, que no nos quería decir nada. Nada. Ni el porqué del homicidio, ni quién era el otro hombre que aparecía en los videos. ¿No se le ocurrió de pronto en ese momento denunciarlo? Lo pensé por mi propio, o sea, mentalmente. Que si yo decía algo, él era capaz de hacer algo a mí. ¿Usted prefirió hacerse cómplice entonces de su amigo? Pues no decidí, lo hice por el miedo de que le hiciera algo a mi familia. Sin embargo, casi 3 meses después de capturado, Javier Andrés Tafur rompió su silencio. Cuénteme qué pasó el día que Catalina llegó a su apartamento. Él ve que la señora se levanta, llega allá, habla con ella, se encierra nuevamente en la habitación, habla con ella, no sé de qué hablan. Él sale, le da otro vaso de jugo con otras dosis de las mismas pastas. Al rato entra la llamada del señor Gary. Yo subo a la azotea. Cuando yo cuelgo y bajo de la azotea, abro la puerta del apartamento. Ya veo que Johan se estaba bajando de encima de la señora. La había asfixiado. O sea, la asesinó. Yo no pude hacer nada porque ya la había asfixiado totalmente. Yo le dije que porque lo había hecho. Y ella me dijo que cuando ella se levantaba, lo reconocía a él y lo llamaba por el nombre. Y él decía que era él o éramos nosotros. Al día siguiente, muy temprano, él me dice que lo acompaña a comprar unas tablas para hacer un cajón artificial. Él empieza a medio armarlo hasta que finalmente lo termina. Se ingresa el cadáver, él lo sella, lo envuelve en bolsa y él se pone contento porque ya sabía cómo sacar la señora de ahí. Tal como lo mostraba el video de la cámara de seguridad, Johan y Javier sacaron el cuerpo de Catalina en este cajón artesanal para no levantar sospechas. Y el señor del acarreo entra y lo ayuda a sacar. Y el muchacho le pregunta que qué es eso. Él le dice que eran unos alambres de cobre de energía y que por eso pesaban. Y posteriormente, el cajón fue arrojado a este caño a las afueras de Bogotá. Coronel, estamos hablando de una amistad que prácticamente terminó en traición. Johan tenía una capacidad de influenciar sobre Javier Andrés, pero ya cuando ese se sintió solo en la cárcel, entonces pues cuando él ya decide colaborar con la justicia. Señor John Alberto Ruz Arango, usted está siendo capturado por el delito de secuestro extorsivo y homicidio agravado. Este es el momento en que Johan Ruz es capturado en el municipio de Magangué, el 25 de febrero de 2014, y trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá. Derecho a nombrar un abogado, si no tiene, el Estado le nombra un oficio.
Tiene derecho a informarle a un familiar. Por haber colaborado con la justicia y haber delatado a su amigo Johan, Javier Andrés Tafur Narváez llegó a un preacuerdo con la fiscalía y posteriormente fue condenado a 31 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado. Johan, en cambio, al no aceptar su responsabilidad en los hechos, prefirió irse a juicio. Al niegue que él no sabía de qué se trataba, que por qué lo capturaban, pedía explicaciones sobre su captura. Él sigue negando su participación. Y lo siguió negando casi durante 2 años seguidos. Dilató varias audiencias y acudió a diversas maniobras para entorpecer el curso normal de la investigación y que no se llevaran a cabo las audiencias. Nelson Mario Estrada era el abogado de la familia de Catalina. Mediante nombramiento de apoderados de confianza, posteriormente le revocaba, hacía nombrar de oficio nuevamente de confianza o en otras oportunidades aduciendo enfermedad o afectación en su salud por los cambios de clima. Estrategia que le sirvió para prolongar su juicio. Soy inocente y no le reprocho a la justicia que haga su trabajo. Lo que sí le pido es que sea efectiva en lo que tiene que ver con los resultados. Pero ¿qué tan fácil sería para Johan Rus lograr evadir la justicia y salir impune tras la muerte de Catalina? Justicia efectiva. Eso es lo que espera la familia de Catalina Ballesteros. La larga amistad de 2 hombres es puesta a prueba y las acusaciones mutuas esclarecen la investigación. Las autoridades tendrán que demostrar en juicio que Johan Ruiz Arango fue el autor intelectual del asesinato de Catalina. Ya regresamos. A Catalina la asesinó Johan y su compañero Javier lo sabía. Hombres en los que ella confiaba plenamente, grandes amigos. Pero los delincuentes dejaron toda clase de rastros del crimen. Además, Johan terminó traicionando a su gran amigo. Ese testimonio se convirtió en una pieza clave para las autoridades. Así concluye esa historia de Paola Rojas. Crimen imperfecto. Desde el momento de su captura, el 25 de febrero de 2014, Johan Rus negó rotundamente haber asesinado a Catalina Ballesteros, pero su única arma de defensa fue el silencio. Diría yo que ese tipo algún problema mental debe tener. Con todas las pruebas contundentes, las 100 y pico pruebas, tanto documentales como testimoniales, no quiso colaborar con la justicia. Me parece que es un tipo loco, desquiciado, la forma de pensar de él. Finalmente, el 14 de febrero de este año, 2 años después de capturado, Johan Rus fue condenado a 50 años de prisión por los delitos de secuestro y homicidio agravado. Aunque en celdas separadas, Johan y Javier permanecen ahora en la cárcel La Picota de Bogotá. ¿Se arrepiente de haber participado en la muerte de Catalina? Totalmente, estoy muy arrepentido. Y vuelvo y lo digo, que el error que yo cometí fue el de haber aceptado hacer la llamada. Y estoy totalmente arrepentido. Doble traición. Una pareja de amigos enceguecidos por la codicia. Una persona de esa, como Johan, no es amigo de nadie. Siempre he creído en los tiempos en que no hay deuda que no se cancele y que no haya tiempo que no se cumpla. Y una mujer que depositó toda su confianza en la persona equivocada. El mismo demonio lo llevó allá por la ambición de quitarle plata a mi hija, pero no esperó, sino que la mató antes de que llegara la plata.
Si usted tuviera en este momento enfrente a Johan Le y a sacaba Javier, los ojos con mis propias manos. Eso sería lo que haría. No merecía otra cosa, o no lo merece. Me quitó un ser tan querido en la vida y me lo arrancó de mi alma.